Chilpancingo, Puebla. Es autor de 8 libros entre novela, poesía, cuento y periodismo. Escribe La Quinta Columna desde mayo de 1996. Ha sido el director editorial de los periódicos Intolerancia, Cambio, El Columnista, Sexenio, 24 Horas, Puebla, Contra República e Hipócrita Lector. Poemas suyos aparecen en más de 10 antologías. También figura en el Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX y en la Enciclopedia de la Literatura en México. En la Ciudad de México dirigió la revista literaria El Oso Hormiguero. En los años 60 ganó la beca Fonapaz de poesía y 2 segundos lugares en el Premio Nacional de Poesía Joven y el Premio Punto de Partida. Poemas suyos han sido publicados en la revista Nexos, la Semana de Bellas Artes, la revista de la Universidad y Cuadernos de la Literatura. Fue productor de la película Señora Luna, realizada por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Ha realizado guiones radiofónicos en Radio Educación y ha conducido diversos programas de radio. Está por publicar su tercera novela, nada más y nada menos. Especialista en comunicación política, y tenemos a la maestra, por supuesto, bienvenida, adelante, quien es especialista en comunicación política, diplomada en desarrollo de políticas públicas por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en escritura creativa por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura IMBAL. Cursó el Diplomado de Mujeres en el Mundo, Escritoras Místicas, Extrañas, Fantásticas y Monstruosas siglos XX y XXI, en la Facultad de Filosofía y Letras BUAP, y el Diplomado de Derecho Jurisprudencial y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asesora parlamentaria de la Legislatura Federal y Local en Puebla. Perfecto. Consultora especialista en narratología, imagen pública y sesgo de opinión, columnista que colabora actualmente en las revistas Sputnik, Sociedad Cultural de Aguascalientes y Defensa Fiscal. La revista mexicana de estrategias fiscales de Puebla. Es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral, licenciada en Derecho por la UAP. Obtuvo en 2023 el reconocimiento del Senado de la República a la obra y legado artístico. Consultora sindical, podcaster, gestora cultural, comunicadora y docente. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Alex Gallardo. Pues muy contentos de estar aquí, de estar después de una mesa también tan interesante, ¿no? Con personajes como Carlos Hosto, Everardo Ferrer, que admiramos mucho. Y bueno, como ya escucharon el currículum de mis compañeros, pues ellos tienen una gran trayectoria, ¿no?, política. Debo confesar que a mí esas cosas me asustan, me asustan mucho. Entonces, pero al mismo tiempo también me hacen pues admirar, ¿no?, a personajes. Yo sé que que hay que tener talante para dedicarse a este tipo de cosas. Entonces, aprovechando que tenemos aquí un periodista tan destacado, aprovechando que además ellos ya han trabajado juntos, a mí me gustaría, para aprovechar el poco tiempo que tenemos, que ellos pudieran dialogar libremente acerca de la obra, y espero que ustedes también los escuchemos con atención porque tienen mucho que dar. Son personas muy trabajadoras, muy interesantes, muy atrevidas. Entonces, pues adelante, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer al espacio y agradecer a Carlos Camaleón, que anda por ahí, que fue el gestor de esta Feria del Libro Independiente. Agradecer a los amigos de las editoriales que se encuentran el día de hoy con nosotros. Sobre todo, pues quiero agradecer el día de hoy a mi editora, Aide Bravo, quien es una escritora brutal, diría el poeta, pero también una mujer que tiene un compromiso con la literatura contemporánea, que ha publicado a escritores que la están rompiendo y que son, pues yo creo que una nueva generación. Los chavorrucos de la literatura les llamo yo, pero busquen los números de Editorial Vodevil, son increíbles. Quiero presentarles el día de hoy a un amigo, porque antes que un gran periodista, antes de ser el llamado la pluma del poder, tenemos aquí al gran Mario Alberto Mejía, a quien es un poeta al que siempre le voy a hacer la barba, porque lo que ustedes no saben es que Mario fue mi primer editor profesionalmente, ¿no? Porque mi primera editora fue Budulicious, pero hacíamos fanzine. Aquí el maestro era entonces el director de Sexenio, una revista que fue no solo de la ciudad de Puebla, sino era un portal de noticias con presencia en todo el país. Y bueno, en Puebla teníamos al gran Mario. Y pues bueno, ahora voy a darle a él la palabra para que cuente un poquito. A mí me encanta que estas presentaciones de libros no sean el tema solemne. Hace muchos años estuvimos aquí en San Lázaro,
En ese tiempo éramos trabajadores, hoy venimos como artistas. En lo particular, para mí es un honor estar aquí con Mario. El día de hoy, Aide, que ha sido mi editora y me ha acompañado en esta locura de Los Muertos No Hablan, pero definitivamente yo necesitaba tener a Mario, porque él es el padre involuntario como… De hecho, se espantó cuando le dije, porque él no sabía de esa paternidad y no la había reconocido. Esperemos que hoy la reconozca públicamente. Mario Alberto Mejía, muchas gracias, amigo. Bueno, yo soy de la idea de que mejor tengamos una conversación, como dijo Aide, más que dar mi opinión sobre el libro, que me gustó mucho, me gustaría más bien que compartiéramos las ideas que me surgieron cuando lo leí. De entrada, me recuerda a mi época de lector de la revista Alarma y la revista Alerta. Yo vivía en la colonia Lorenzo Boturini y atrás de mi casa descubrieron a las Poquianchis, a las célebres Poquianchis, atrásito de mi casa, en la siguiente calle, y a partir de entonces quedé arraigado para siempre a la nota roja. Creo que la nota roja de los periódicos es un género que no ha sido tomado en cuenta, que está subvaluado y que en tu libro, Cristian, yo creo que lo que logras hacer es que el lector se reconcilie con la nota roja, no por el tema del morbo, sino porque tu libro demuestra algo. Todos tus personajes son gente común y corriente. Y eriza la piel saber que los verdaderos asesinos, los más terribles, es la gente común y corriente. Es la gente que no tenía pensado matar a alguien, pero termina matándola. Es el novio, el esposo, el amante, el vecino. Y eso es terrorífico, porque entiendo que estás basándote en hechos reales. Incluso publicas las famosas fichas policíacas de los expedientes, de las carpetas de investigación. Exactamente. Pero el hecho de que sean gente común y corriente, como la que estamos aquí, quiere decir que cualquiera de nosotros un día de estos se va a amanecer con un puñal en la mano, una cama ensangrentada y una persona ahí que va a ser nuestra víctima. Y no necesitas beber ni meterte drogas para hacer eso, ni ser diputado federal, aunque defiendas a Cuauhtémoc Blanco, o el propio Cuauhtémoc Blanco debería estar en tu libro, por cierto. Creo que es una ausencia, no como victimario. Creo que para la segunda edición deberían contemplar meter el clic de Cuauhtémoc Blanco. Después de esta introducción, sí me gustaría preguntarte, ¿por qué ese morbo? Porque hay un morbo evidente en tu libro. ¿Por qué el morbo por la sangre, por los crímenes, por las víctimas y por los victimarios? Querido Mario, gracias. Qué bueno que lo preguntas así. En efecto, estos cuentos tienen algo muy particular. A mí me gustan los muertos de por sí, porque darks, pero estos cuentos son muy diferentes a todo lo demás que yo tengo. Por eso para mí era muy importante que mi primer antología de cuento, ya en particular, porque bueno, he tenido la oportunidad de participar en algunas antologías, fuera este conjunto de cuentos. Yo les quiero platicar que allá por el, ¿qué sería? 2013, me imagino, en los tiempos de sexenio, 2013, 2014, Mario Alberto Mejía era director de un medio, él siempre ha sido director de medios. Y por una amiga, que en ese tiempo era tu esposa ya, era su esposa en ese tiempo, nos presentó, para aparte que ella es una escritora brutal, saludos a la negra, Alejandra Bamaquia, fue la culpable la que nos presentó y le dijo, mira, tienes que leer a esta pinche vieja loca. Y él aceptó, además, que fue lo más interesante, porque además, han de saber que los cuentos que yo escribí hace 20 años, pues eran así, de la noche y la muerte, y siempre me ha fascinado. Yo creo que yo sí soy consumidora ávida desde hace más de 20 y tantos años, y tampoco lo recomiendo porque por ahí leí un estudio de que a los que nos gusta el true crime y ese tipo de asesinos seriales no estamos bien de la cabeza. Pero bueno, eso es solo una percepción, nos gusta. Entonces, desde siempre, a mí
no me dejarán mentir porque aquí hay muchos amigos que les tocó vivir ese tiempo. Me gustaba ir al Chopo, me gustaba leer no estaba de moda en ese tiempo como ahora, tanto series y demás. Les estoy hablando del 2001, 2002. Justamente las narrativas de las Poquianchis en México, ¿cómo se llama? El vampiro de la Narvarte, el monstruo… es el vampiro de la Zona Rosa y el monstruo de la Narvarte, tienes toda la razón. Entonces, quiera que no, nuestro país tiene una capacidad, pero aparte no solamente esa parte romantizada de, ay, nos gusta la muerte porque es bien chida. No, no, no. Tenemos una capacidad de violencia los mexicanos brutal. De hecho, me encanta porque tú tienes una lírica, mi Mario, hasta cuando platicas. Hay un cuento en particular, se llama No lo vuelvo a hacer, les recomiendo que lo lean. Ahí, por cierto, está el stand de Ediciones Vodevil para quien quiera adquirir el libro. Pero básicamente es eso lo que acaba de decir Mario. No es un psicópata, no es una persona mala, simplemente es una mujer que un día se cansa de violencias y dice, ¿sabes qué? Ahora. Y yo creo que para muchas mujeres, fíjate, me han dicho, ese cuento se me hizo catártico, porque justamente es un ritmo, de hecho es como una ironía, porque ella al final hasta canta, ¿no? Un piquetito por cada golpecito, que es como el mantra. Y en su momento determinado, a mí me encantará que, aquí voy a obligar a alguien a que lea algo. Pero a lo que voy es eso, cada uno de los personajes fácilmente nos podemos identificar con ellos. Pero no todo es redención, y yo creo que eso es lo que a mí me gustó mucho de esta selección, que realmente debo decir, fue completamente idea de Aide. Yo, como buena escritora, le mandé todo lo que yo tenía y le dije, ya está mi libro, Aide. Pero ella me dijo, a ver, espérate, esto no va. Y sí, yo creo que cuando lo vi dije, ay, mi bebé quedó muy flaquito. Yo hubiera querido pues un libro de 200 páginas, pero la verdad es que fue una selección muy bonita, muy bien hecha. El hilo conductor a mí me gusta. Mario fue el que, como dije, es el padre involuntario porque él era el editor y nos daba la línea, no la línea editorial, sino básicamente, que yo sepa, tú nunca me diste una instrucción, pero cuando mandaba yo el texto, oye, me gustó este texto, pero para el próximo un poco más de sangre. Y yo, ok. Entonces, 50% la escritora Darks, 50% el editor que me pedía más morbo. De ahí viene el morbo, Mario Alberto. Si quería saberlo, de ahí vino. Pero de aquí vino la parte, yo creo que la parte estética sí se la debemos a Aide, porque incluso hasta el orden de los cuentos te va contando una pequeña breve historia, porque lo mismo vas a escuchar. No son violencias de mujeres, no estamos hablando de un libro feminista, estamos hablando de las violencias que puede vivir cualquiera. Estamos hablando del niño que al final dice que quiere ser como su padre policía, y el policía pues, lo están enterrando porque murió en cumplimiento de su deber. Hablamos de los muertos que no hablan, que no tienen voz porque lo ejecutaron y ups, me equivoqué. Tú no eras el blanco y toqué a la puerta equivocada. Yo creo que es un poco esa capacidad que tenemos de horrorizarnos con lo cotidiano. Hace poco tiempo, y digo poco porque realmente les comentaba que estos cuentos se empezaron a escribir alrededor del 2013, tiempo después descubrí a Mariana Enríquez. Cuando encontré a Mariana Enríquez dije, sí, de aquí soy, me gusta, o sea, no necesito hablar tanto de muertos aparecidos. Yo traigo ahí un tema con lo paranormal. Escribí muchas cosas paranormales en mi adolescencia y yo creo que por eso ya no quiero publicar paranormal. Pero el terror urbano tiene algo muy particular. Y yo creo que es como las historias de Stephen King, que puede haber a quien le guste, a quien no lo consuma, pero algo es cierto, todos saben lo que es una fiesta de graduación. Todos hemos tenido el terror de que atropellen un tráiler a nuestro hijo. Son ciertos lugares en los que podemos encontrarnos. Eso es lo que este libro pues buscaba. No es una denuncia social, es un poquito pues retratar esos horrores cotidianos que vemos. Y ahora yo quiero ir con la editora porque tiene que justificar por qué quito tanta letra. Yo quiero ir con Mario Alberto. Ahorita lo paso. Bueno, yo lo publiqué básicamente porque me gusta cómo escribe Zainos, y además también salió en un sello donde pues publico libros. Publico libros. Entonces, pues me gustó mucho la estética. La verdad es que a mí sí me da vergüenza, pero también soy muy morbosa y creo que sí tiene que ver, ahorita no sé qué opinas, Mario Alberto, creo que a lo mejor, no sé cuánto tú veas que tenga que ver con la educación del mexicano o con cómo se desarrolla
El Mexicano, La Nota Roja. Por cierto, el prólogo lo hizo Emiliano Pérez Cruz, donde habla un poquito acerca de La Nota Roja. Entonces, pues obviamente me gustó, porque soy también de esas personas pues enfermitas que les gusta luego ver documentales de asesinos y todo. Lo hago solo porque me gusta, porque aunque se oiga mal, me desestresa, se los juro. Entonces, sin embargo, sé que es algo complejo, ¿no? Que tiene por ahí debajo algo interesante. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues sí, mira, yo creo que en la educación sentimental del mexicano inevitablemente está La Nota Roja. Emiliano Pérez Cruz en su prólogo habla de Alerta y Alarma, que fueron dos revistas icónicas en los años 60 sobre todo. Habla de la prensa, del periódico La Prensa, que en la última página presentaba siempre historias de terror, muertos, pero reales. La sangre no la pixelaban, mostraban el rostro de los asesinos y de las víctimas, no importaba si eran niños. Entonces, en nuestra historia sentimental, en nuestra historia emocional mexicana, también tenemos la música. Julio Jaramillo, que yo lo oía en la infancia porque una vecina siempre tenía su radio prendido. Julio Jaramillo hablaba de historias de terror, de muerte. De pronto cantaba algún tango donde el amante asesina a su amante y el marido sale despavorido. Es decir, eran historias francamente de terror, no aptas para niños. Pero yo soy de una generación que no conoció lo políticamente correcto ni la cultura woke. Hoy me siento como si tuviera un corpiño con tantas imposiciones que de pronto te marcan los diputados, precisamente, aprovechando que estamos aquí. Pero pienso también, yo como estudiante de letras hispánicas en la UNAM, conocí a un amigo que escribía novela policíaca y platicábamos de que no había mucha novela policíaca en México. Rafael Bernal estaba con el complot mongol, es una excepción de su generación. Carlos Monsiváis no escribió novela, pero hizo una gran antología de la crónica en México donde mete muchas crónicas sobre asesinos. Está también Vicente Leñero con una novela excepcional que se llama Asesinato, donde el horroroso nieto mata a los horrorosos abuelos y horroriza a la horrorizada sociedad. Está también Fernando del Paso, que es un gran escritor, con una novela policíaca, la única que escribió como thriller, que se llama Linda 67, que es el asesinato de el tipo mata a su mujer y luego la tira al mar. ¿Quién más podría ser? Jorge Ibargüengoitia con Las Muertas y Dos Crímenes, que mete la muerte más en el ámbito de la ironía, del humor. Y en Estados Unidos, mis dos clásicos que son Truman Capote con A Sangre Fría y Norman Mailer con La Canción del Verdugo, que por cierto, Gary Gilmore, que era el asesino, personaje central de la novela de La Canción del Verdugo, estaba condenado a la pena de muerte y sus abogados querían meter reservas para posponer la pena y él decía, no, ya que la metan, ya, just do it, dijo. Y Tenis Nike, con el tiempo, utiliza esa frase como promoción para sus tenis, just do it, solo hazlo, ¿no? Se quería morir ya de inmediato. Perdón por esta larga respuesta a tu pregunta y por esta larga introducción. ¿Tú qué autores de novela policíaca, de novela negra, te han influido? Bueno, curiosamente, yo soy más de paranormal. No, fíjate que no había leído tanto policíaco, pero, por ejemplo, definitivamente Sangre Fría yo creo que es algo fundamental en la literatura universal. A final de cuentas también venimos abrevando de Edgar Allan Poe,
Porque Poe, a final de cuentas, es el maestro del cuento policíaco. Y yo creo que mis cuentos están muy, muy, muy influenciados por Poe. Porque, pues, El Cuervo, ¿no? Yo de... Sí, no. Me refiero a que sus cuentos policíacos, aunque a mí me gustaba más la poesía de Poe, por ejemplo, yo soy más a lo mejor del cuento del estilo de La Máscara de la Muerte Roja, más hacia su lado gótico, que no podemos decir que Poe sea tan gótico. Sin embargo, pues él fue quien desarrolló el cuento policíaco de una forma excepcional. Aquí en México, por ejemplo, yo te puedo decir, y eso es como un detalle, obviamente, incluso a lo mejor no fue tan policíaco, pero a mí hay una literatura que me gusta mucho, que es todo lo que escribió Emilio Carballido. Es muy, ni siquiera lo diría costumbrista, es un lenguaje muy accesible. Yo empecé haciendo teatro, yo estudié en la ENAD, entonces quiera que no, fue un primer acercamiento definitivamente al teatro por medio de Carballido. Pero después lees a los infras, después lees obviamente a la literatura de la onda. Hay ahí un punto, la literatura mexicana siempre se tiende hacia el lado oscuro. A final de cuentas, en algunos, yo he escuchado gente que piensa que Juan Rulfo tiene una literatura pues de muerte, ¿no? A final de cuentas, como dicen, al final todos estamos muertos, ¿no? Porque finalmente no es ni realismo mágico ni literatura fantástica. Es esa capacidad que tenemos los mexicanos de entender a la muerte pues como algo que está tangible, visible, pero sobre todo que nos tiene, no que nos tiene que llegar. Y yo creo que de ahí viene un poco esta selección en particular. Yo siento que se iba un poquito más a querer ser más accesible, a ser un poco más entendible y que fuera algo que tú lees justamente pues no como nota roja, sino como una historia y que da una voz de algo que simplemente se va a perder, ¿no? Decíamos, me acuerdo muy bien que tú me decías, porque los muertos corren rápido, es correcto. Y yo me imaginé en automático porque, ya saben, imaginación tediachosa, a la gente en el canal en el Río Bravo, o cuando alguien te dice enojar, ¿cómo se llama el río que está aquí en Angelópolis? En el Atoyac, así como de, me cayó gorda mi asistente particular, que por cierto es la historia de un diputado, por cierto. Si hoy es diputado y está en esta legislatura, tienen que comprar el libro para saberlo. Pero sí, básicamente es eso. La historia se puede sintetizar en la pinche chamaca me cayó gorda y termina en el río, ¿no? Y el punto es ese. Son narrativas que la corrección política también nos va quitando poco a poco. ¿Por qué razón? Yo le quiero agradecer mucho a Aide y por eso para mí es un privilegio estar con mis dos editores, porque la verdad es que la visión de Mario de cuentos breves, cuentos cortos, que envuelvan al lector, porque el lector tiene prisa, parafraseando a Mario Alberto Mejía, pero no tanto, dice Emiliano Pérez Cruz, a quien le mando un fuerte saludo, querido Emiliano, todo el cariño de la vida, y también a su hermano. Pues obviamente queríamos buscar una narrativa que fuera un poquito como esos cuentos de Edgar Allan Poe, pero no tan largos, pero más accesibles, que lo mismo puedes agarrar y entre lo que estás en el metro para llegar a tu trabajo, te cuentas una historia, y una historia brutal. Hay una historia que se llama Diva de Motel, que como su nombre lo dice, está cabrona, porque a final de cuentas son historias que ya conocemos, no es encontrar el hilo negro, pero a veces es darle voz a esos que ya no pueden platicar, porque ni siquiera es denunciar nada, ¿no? Y que conozcamos un poquito lo que tenemos alrededor. Hay por ahí una historia de una boda, por ejemplo, que también está basada, como bien dijo Mario, todos son hechos reales. Y para los que, la mayoría aquí son de Ciudad de México, pero para los que somos de Puebla, hay personajes poblanos ahí en mis historias, definitivamente. Hay gente que estuvo en la política, que ya no está o que va a estar. Entonces, yo busqué eso, busqué que en estas ficciones acercarme definitivamente. Yo creo que sí es un mini homenaje a Edgar Allan Poe, definitivamente. ¿Todavía hay tiempo? Ok. Veo que está aquí y escuché lo que dijo la maestra en danza. No sé cuál es su nombre. Ana Chaparro. Y hablando de historias de terror, también la danza mexicana tuvo una historia de terror. El caso de Nelly Campobello, que era coreógrafa y bailarina y que tuvo un final terrible.
ella sola era una corriente dancística, ¿no? Sobre Nelly Campobello. A ver si luego me pasa bien el dato para acercarme a esa obra. Bueno, pues hasta en la danza, que se supone que es lo más sublime del arte, hay historias de terror. Frida Kahlo tiene algunos cuadros sobre crímenes de nota roja, basándose en los famosos exvotos, hizo unos cuantos piquetitos, ¿no? De la persona que asesina a otra persona con unos cuantos piquetitos. Me acordé de eso en tu cuento. Y nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, que nos recetaron a mí, yo la vi por primera vez a los 8 años y dañaron mi infancia porque está llena de asesinatos, de odio, de pasiones, y pensé mucho en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, porque ya con el tiempo que leí Crimen y Castigo me acordé, pues nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, está inspirada en Raskolnikov y La usurera, finalmente. Hay muchos matices entre Dostoyevsky y el guionista de Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Pero bueno, tus cuentos, querida Cristian, me dieron ecos de todo eso. Ay, qué bonito, Mario. Mira, yo realmente te quiero decir que definitivamente ese era el fin. Cuando yo los escribí hace ya bastantes años, yo buscaba eso, buscaba generar un desagrado en el lector, porque a final de cuentas esa es la idea, que cuando terminas y el cuento te remata, pues te quedes o de malas, o te quedes encabronado, pero que te genere algo. Yo creo que esa es una virtud que tiene el terror, porque no todos los terrores son, lo decíamos hace rato, paranormales. Y en efecto, yo siempre he dicho que soy una pésima lectora de rusos. Estoy apenas justamente reencontrándome con la literatura rusa, porque por ahí hay un libro que no pude entender. Entonces, hasta que termine yo de leer a los clásicos rusos y después la etapa del cobre y el bronce y todo ese rollo, ya podré hablar de los rusos. Pero algo es cierto, me encanta, de lo poco que entiendo de la literatura rusa, esa capacidad natural de hablar de la desgracia, de la muerte y del odio y de las pasiones. Realmente yo siento que este libro va más por ahí. Definitivamente yo siempre he dicho, una presentación del libro es una invitación, es una llamada a misa a comprar el libro. ¿Por qué yo les diría que compren el libro? Definitivamente, si bien van a encontrar un prólogo bellísimo de Mario Alberto Mejía, de Emiliano Pérez Cruz, los agradecimientos necesarios a Mario Alberto Mejía, trató de ser algo un poco más digerible, un producto un poquito más breve para, digámoslo así, y una generación que es mi generación, que ya estamos perdiendo la capacidad y la concentración lectora por tanto TikTok, pero que podamos reencontrarnos a lo mejor con una narrativa que trata de ser amigable para contar una historia. Básicamente y a grandes rasgos yo creo que ese es la gran idea de Los muertos no hablan. Quise tomar, y para finalizar mi intervención, platicarles que el título del libro es el nombre de la columna, que por cierto lo puso Mario Alberto Mejía, que publicábamos en esa revista Sexenio. Entonces, definitivamente el día de hoy yo les agradezco a todas y todos que nos acompañen pues en este espacio, que mi editora es de las pocas, junto con Mario, que sabe que hace muchos años, ya casi 20, me tocó estar por aquí. No estaba haciendo mi servicio social, pero casi. Entonces sí me tocó ser parte del sistema administrativo de San Lázaro. Agradecer a los que nos invitaron y a los que pudieron hacerlo posible, sobre todo. Muchas gracias, y pues esperamos poder darle voz a los muertos con estas letras.
Bueno, solo invitarlos, aprovechando que tenemos la presencia del maestro y de la autora. Nuestro tiempo se acabó aquí, pero podemos seguir ahí en el stand si les interesa para que podamos seguir intercambiando ideas. Gracias, gracias. Perfecto, vamos a continuar, maestro.